Muy bien, vamos entonces a continuar. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. ¿Sí tienen Biblias, verdad? Sí, la Sí. misma versión moderna. Ok, muy bien. Estamos con el Evangelio de Juan. Hoy vamos a iniciar ya el capítulo 19. Hemos agotado ya por varios domingos este Evangelio de Juan, perdón. Hemos llegado al capítulo 18. El domingo anterior concluimos con el capítulo 18 y hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 16 en Juan capítulo 19. Nada más para recordar un poco. El domingo anterior nosotros vimos que Jesús se encontraba ya en el juicio civil ante Pilato. Jesús se encontró en medio de muchas injusticias, burlas, menosprecio, muerte. Y vimos que en medio de la oscuridad estaba brillando la luz, porque de hecho Jesús en un momento en el capítulo 18 dice: para esto he nacido, para esto vine, para dar testimonio de la verdad. Veíamos también que Jesús no lucía como un rey, porque de hecho Pilato lo está menospreciando como, como un rey. De hecho le dice: ¿a poco tú eres rey? Y también vimos que Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, mis servidores tampoco son de este mundo. Y entonces él habla de que él es un rey, ¿sí? Y habla de su reino mientras estaba en esta audiencia previa con Pilato, ¿sí? Entonces, en ese contexto vamos a continuar. Vamos entonces a Juan capítulo 19. Vamos a comenzar desde el versículo 1 al versículo 16. Y entonces lo que nosotros tenemos es que Jesús se encuentra en este segundo juicio, en el juicio civil, en el juicio legal ya ante Pilato, ¿sí? Y dice el versículo 1 lo siguiente. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Recordemos que el domingo anterior vimos que Pilato dijo: yo no encuentro ningún delito, pero los principales sacerdotes dijeron: él es culpable, él es un rebelde incluso contra Roma y demás, y ellos estaban realmente sentenciando a Jesús. Pilato se vio muy presionado por los judíos. Vamos a ver en estos versículos por qué razón Pilato se deja intimidar por los judíos. Pero ya nuestra narración dice que entonces Pilato toma a Jesús y le azotó, aun cuando, vamos a ver ahí Juan 18:38, así rápidamente, dice ahí que Pilato no encontró ningún delito. Entonces esto es impresionante, porque el sistema legal que ha sido más usado en todos los sistemas legales alrededor del mundo ha sido el sistema romano. Entonces el sistema romano nos da ciertas garantías de justicia, y aquí vemos que Pilato no encuentra ningún delito. Sin embargo, toma a Jesús y le azota, ¿sí? Ahora, la palabra azotar o el azotamiento del que está hablando aquí en el versículo 1 realmente es una contradicción, porque el azotamiento es la primera parte que tiene la crucifixión. La crucifixión consistía en dos partes. Una parte era el azotamiento, o entendida como la flagelación, y después de eso venía ya la crucifixión propiamente. Entonces vemos aquí que Pilato toma a un hombre inocente y lo va a flagelar, pero lo contradictorio es: ¿por qué lo vas a flagelar si es un hombre inocente? ¿Sí? Ahora, dentro de la flagelación, el procedimiento, en un poste medio, de medio metro aproximadamente, se colocaba de manera encurvada a la persona que iba a ser flagelada. Se le ataba ahí. Los soldados romanos se ponían uno de cada lado con un instrumento que era el flagellum taxitalum, que era una vara con cuerdas de piel,
y en las aristas tenía puntas de hierro o de hueso, y la idea era que normalmente se tenía un soldado más alto que el otro. El soldado alto se dedicaba a golpear de la cintura para arriba, el soldado más bajo se dedicaba a golpear de la cintura para abajo. Podían golpear en todas las partes, excepto el corazón y las partes nobles, para no matar a la persona. Es irónico el sistema que tenían. Y el propósito que tenía era desangrar, debilitar a la víctima. Entonces se dieron más de 40 azotes, porque de acuerdo a la ley judía se podían dar hasta 39 azotes, pero Jesús es ejecutado con una ley no judía, con una ley romana. Entonces quedan expuestos los nervios, los músculos, y aquí tenemos entonces la primera situación en este texto de total injusticia, que Pilato toma entonces a Jesús y lo azota, y la pregunta queda: ¿pero por qué lo estás azotando si tú mismo has dicho que es inocente? Bueno, entonces azotan a Jesús, lo dejan. Ahí podemos imaginar o darnos una idea, como la película esta de la Pasión de Cristo, nos podemos dar una idea que realmente todo su cuerpo quedó totalmente molido, desmenuzado por los golpes tan feroces que recibe en la flagelación, ¿sí? Luego vamos al versículo 2 y versículo 3, y dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces vemos que los soldados van más allá de la orden que ellos recibieron. Ahora ellos se están mofando de Jesús, pero aquí lo interesante que quiero que vayan viendo es que otra vez se están burlando de lo que Jesús dijo en el versículo 18. En el versículo 18 Jesús dijo que sí, Él era un rey, que su reino no era de este mundo, que sus servidores no eran de este mundo, y otra vez ellos están enfatizando el que Jesús sea rey y lo están humillando, ¿sí? Ahora, los eruditos bíblicos dicen que esta corona que le colocan a Jesús, bueno, la colocan como mofa de la corona que usaban los reyes orientales. Era una especie de casquete con espinas del Mediterráneo. Estas espinas tienen una distancia, miden más o menos como 30 centímetros. Entonces nos da a entender que le colocan este casquete a Jesús, se lo clavan, y lo que significa es que le clavaron las espinas en su cabeza, y comienzan a darle de bofetadas, dice otro de los evangelistas, y entonces comienzan a burlarse de él. Le ponen un manto color púrpura, que seguramente era algún manto de algún soldado, pero el púrpura significaba o era el color de la realeza. Entonces lo ridiculizan totalmente a Jesús. Entonces Jesús está pues deshecho totalmente. Recordemos que en el juicio religioso, cuando el siervo del sacerdote le da una bofetada, nosotros vimos que en el original griego significa que le rompen la nariz a Jesús. Entonces Jesús realmente está deshecho, tiene la barba deshecha porque le arrancaron la barba, seguramente tiene una inflamación ya muy profunda en su cabeza, su cuerpo totalmente deshecho. Y vemos entonces que los judíos pues alegaron que Jesús era un falso profeta, y los romanos que era un falso rey. Y luego vamos al versículo 4 y 5, porque continúan las injusticias que se van dando con Jesús. Dice el versículo 4: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: miren, se los traigo fuera para que entiendan que ningún delito hallo en él. Ya esta es la segunda vez que Pilato está diciendo que no encuentra ningún delito en Jesús. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Pero nuevamente nosotros nos hacemos la pregunta: ¿por qué azotarlo si no tenía ningún delito? Y la expresión "he aquí el hombre" es una expresión de total menosprecio, es decir, ya ni siquiera le dijo rey, ni siquiera le dice por su nombre, sino miren, aquí está este hombre todo
todo herido, todo deshecho. Entonces es una expresión de profundo desprecio a Jesús. Pero aquí el punto que vemos es que en ese momento un hombre es declarado judicialmente inocente, porque dice se los lleva a ellos, los muestra y les dice ningún delito hallo en él. Sin embargo, sí siguen esta ejecución de manera injusta a Pilato. Luego en el versículo 6 dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, es decir, se hubiera esperado que al ver a un hombre ya en la condición en la que se encontraba, ya totalmente deplorable su condición, ya a punto incluso había personas que morían en esta etapa del azotamiento, de la flagelación. Dice que cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, ellos comenzaron a dar voces y gritaban y decían, crucifícale, crucifícale. Y Pilato les dijo, tómenle ustedes y crucifíquenle porque yo no hallo delito en él. O sea, tercera vez que Pilato está diciendo, no encuentro ningún delito en él, no, o sea, lo lógico sería, no puedo procesar a este hombre, no puedo ejecutar a este hombre. Sin embargo, pues ya vemos que Pilato ha iniciado el procedimiento, el proceso de la crucifixión. Pero aquí también lo que llama mucho la atención es que fueron los principales sacerdotes y los alguaciles, es decir, los policías del templo, quienes comienzan a gritar y decir, crucifícale, crucifícale, ¿sí? Y vemos aquí la gran contradicción porque ya habíamos explicado desde el domingo anterior, los sacerdotes tienen las escrituras, tienen la ley. La ley decía que el castigo por el pecado, el delito de blasfemia, era la lapidación, era el aventarle, el que muriera a pedradas. Pero ellos están pidiendo la crucifixión, es decir, se están saltando incluso las escrituras que ellos tienen, que ellos predican, que ellos enseñan a la nación, y dicen, no, 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 crucifícale, crucifícale. Y lo peor de todo es que están pidiendo que crucifiquen a un hombre que por tercera vez Pilato está diciendo que no ha cometido ningún delito. Entonces, nuevamente, una gran injusticia por parte de Pilato y por parte de estos principales sacerdotes y estos policías del templo. Y el versículo 7 dice, porque bueno, aquí en el versículo 6 Pilato les dice, tómenle ustedes y ustedes crucifíquenle porque yo no hallo delito en él. Aquí vemos ya que Pilato se está tratando de evadir su responsabilidad, porque ya habíamos comentado que a partir del siglo V-VI, Roma quitó el derecho de quitarle la vida a las naciones bajo las que tenía su imperio. Entonces, cuando Pilato les dice, ustedes crucifíquenle, lo que Pilato realmente está diciendo, háganlo ustedes, no están autorizados por Roma a quitarle la vida a nadie. Entonces, Pilato trata de detener un poco esto que él pues ya ha dado rienda suelta realmente. Luego en el versículo 7 dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pero su ley, el Antiguo Testamento, el libro de Levítico específicamente, decía que la blasfemia se castigaba con piedras. Entonces, aquí vemos que ellos incluso se están saltando ya la ley. O sea, ellos están hablando de que tenemos una ley. ¿Cuál ley será? Pues no es la ley de las escrituras, porque ellos sabían lo que las escrituras decían, pero ellos están pidiendo la crucifixión. Entonces es una contradicción también por parte de los sacerdotes. Versículo 8 y 9. Cuando Pilato oyó decir esto, bueno, porque ellos dicen, nosotros tenemos una ley, según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y cuando Pilato escucha la frase se hizo hijo de Dios, dice el versículo 8, que tuvo más miedo. Y el miedo que tuvo Pilato, aquí recordemos, otro evangelista dice que en ese ínter la esposa de Pilato habló con su esposo, con Pilato, y le dijo, no tengas nada que ver con este hombre porque es justo y estuve padeciendo en la noche con sueños. Entonces su esposa le dijo, no hagas nada en contra de él. Entonces él, cuando escucha acerca de que le dicen que se hizo hijo de Dios, Pilato tuvo miedo
Obviamente es un miedo, como cualquier romano, un miedo supersticioso. Ellos tenían muchos dioses. Entonces Pilato en ese momento dijo, híjole, quizás me metí con algún hijo de los dioses. Y vemos en el versículo 9 que dice, y entró otra vez en el pretorio, es decir, mete a Jesús a la cámara ahí para hablar con él, y le pregunta a Jesús, le dice, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta, aunque ahorita vamos a ver que de manera indirecta sí le da la respuesta. Pero vemos que entonces Pilato sí tiene miedo porque piensa en un momento que se metió con un hijo de los dioses. Y la pregunta que le hace en el versículo 9 tiene que ver de dónde eres tú, o sea, tú eres del cielo o eres de la tierra. Entonces Pilato comenzó a temer de lo que él estaba haciendo. Pero este temor, como les digo, es un temor supersticioso. La mitología romana tenía más de más de 1000 dioses, entonces ellos eran excesivamente religiosos, pero sí llama mucho la atención que le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres tú? Si eres del cielo o eres de la tierra, ¿sí? Y vemos luego en el versículo 10 que dice, entonces Pilato le dice a Jesús, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces, pues realmente Jesús ya no había hablado con él porque Jesús ya le había hablado en el versículo 18, ya le había dado testimonio de la luz, él era la luz, él era la verdad, ya había hablado con él, pero ya era el momento en que Jesús ya guardaba silencio. Y vemos que aquí Pilato nuevamente dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Pues sí, él tenía la autoridad para soltar a Jesús, no tan solo la autoridad, él tenía el deber de soltarlo, pero no lo soltó. Entonces Pilato en este momento se encuentra en un dilema porque está ante un pueblo judío que lo está presionando, y ahora se encuentra ante una persona que él está dudando si será un hijo de los dioses o qué está sucediendo. Entonces él se encuentra en una situación ya de total presión y de temor, ¿sí? Y vemos en el versículo 11 que Jesús le contesta, no de manera directa, pero nos deja ver, o le deja ver a Pilato, de dónde viene él, porque dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a mí te ha entregado, mayor pecado tiene, ¿sí? Entonces, vemos que aquí Jesús realmente le está contestando, yo soy de arriba, la autoridad viene de Dios, entonces yo vengo de Dios. Entonces aquí de una manera muy indirecta, pero Jesús sí le está contestando a Pilato que él viene de arriba. Y aquí Jesús, en esta respuesta, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada arriba, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Jesús deja ver cuatro verdades. La primera verdad es que toda autoridad viene de Dios, ¿sí? Primera gran verdad, toda autoridad viene de Dios. Esto significa que la autoridad del papá, de la mamá, que la autoridad del policía, que la autoridad del jefe de colonos, que la autoridad de cualquier autoridad, toda autoridad viene de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que nos sometamos a todas las autoridades. Entonces, el primer punto, la primera verdad que Jesús menciona es que toda la autoridad viene de Dios. Segundo, la segunda verdad que Jesús muestra en este texto es que dice, tienes autoridad contra mí, lo que nos deja ver que la autoridad que Dios da, es decir, Dios da, confiere toda autoridad, pero la autoridad a veces se puede usar de manera indebida. En este caso, la autoridad que tenía Pilato la estás utilizando contra mí, ¿sí? Entonces, esto nos deja ver que sí, realmente todas las autoridades que Dios permite en la tierra, en cualquier área de la vida, Dios las permite, vienen de Dios, pero el ejercicio de ellos ya no depende de Dios, es decir, ellos toman las decisiones de ser buenas autoridades o malas autoridades, ¿sí? Porque alguien en algún momento decía, pero si toda la autoridad viene de Dios, entonces Dios nos ha dado los gobernantes que tenemos, las autoridades que tenemos. Sí, Dios nos ha dado esas autoridades, pero ellos se corrompen y ejercen mala autoridad. Ya Dios les pedirá cuentas a ellos. Y la tercera verdad que Jesús muestra aquí es que en el ejercicio de esa autoridad que tenía Pilato, Pilato lo estaba ejerciendo
con pecado. Y entonces esto nos deja ver también de manera personal que cuando nosotros tenemos un cargo de autoridad, ya sea en la familia o en algún lugar, podemos nosotros ejercer ese don de Dios de manera pecaminosa. Pero al igual que Pilato, en algún momento también nosotros vamos a tener que dar cuentas. Entonces, esto nos deja ver que incluso las autoridades pueden pecar si no hacen lo que se tiene que hacer de acuerdo a de quién viene la autoridad que ellos tienen. Entonces, aquí debemos de ser cuidadosos con eso. Y cuando hace la mención el que te entregó, tiene mayor pecado, bueno, algunos eruditos dicen o se está refiriendo a Caifás, que fue el sumo sacerdote que lo entregó propiamente a Pilato, o se está refiriendo a Judas. Pero aquí lo que llama la atención es que dice mayor pecado tiene. Entonces nos deja ver, nos enseña la Biblia que hay pecados. Es decir, pecado es, como dice el evangelista Juan en Primero de Juan, es infringir la ley de Dios. Pero los pecados algunos tienen mayor responsabilidad que otros pecados, o mayor castigo, por decirlo así, porque dice mayor pecado tienen. Entonces, aquí Jesús habla de un pecado o de un pecado mayor, por decirlo así, y este pecado mayor lo identifica con entregar al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a ver hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan, que el no creer en el Señor, que el rechazar al Señor, dice el Señor Jesucristo en Juan 3, que este mundo está condenado porque han rechazado la luz que vino a este mundo, y el pecado más grande es que no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, la Biblia presenta como el pecado de pecados, por decirlo así, el no creer en el Señor, el rechazar al Señor. Y esto tiene mucho que ver pues en la vida del hombre, es determinante en la eternidad de la vida del hombre, ¿sí? Ahora, versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. Ya cuando Pilato se encuentra entonces con esta presión de que si será un hijo de los dioses, con esta presión de los judíos, dice el texto, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo aquel que se hace rey, a César se opone. Entonces, aquí vemos nuevamente que Pilato tiene la presión de los judíos. Ahora, es irónico ver lo lejos que llegan los sacerdotes, porque le dicen ni nada más ni nada menos que a Pilato le dicen: si sueltas a Jesús, si lo dejas libre, entonces no eres amigo de César. La expresión amigo del César es una expresión romana que implicaba te estás oponiendo a César. Y todo aquel que se hace rey, es decir, si tú sueltas a Jesús, vas a estar aprobando que Jesús es rey. Pero en ese momento entonces tú te estarías oponiendo a César. Y el delito entonces que le están achacando a Pilato es el delito de traición. O sea, los judíos, los sacerdotes llegaron tan lejos al grado de decir: nosotros amamos el Imperio Romano, amamos al César, que realmente no lo amaban, ¿sí? Y ellos están poniendo ahora del lado del César, y entonces le están diciendo: si tú haces esto, te opones a César. Es decir, en verdad, el grado de hipocresía, de traición que tienen los principales sacerdotes es tan grande que realmente besan la mano que les está golpeando con el Imperio Romano que están ejerciendo sobre ellos, ¿sí? Ahora, Pilato, ¿por qué, si ha dicho 3 veces que tiene autoridad para soltar a Jesús, por qué le teme a los judíos? Y la respuesta es por el pasado que tiene Pilato, porque Pilato en varias ocasiones cometió varios actos de injusticia contra las costumbres de los judíos. Entonces, en estas situaciones que Pilato incurre, los judíos acusan a Pilato ante el emperador, y Pilato ya estaba sentenciado: o sea, la próxima queja que tenga de ti, te voy a quitar de tu puesto. Entonces el pasado le condenó. Y aquí podemos ver cómo en la vida, es decir, Pilato tuvo al Hijo de Dios frente a él, no pudo liberarlo por el pasado que le condenaba a Pilato, ¿sí? Aquí nosotros podemos aprender
que nosotros podemos tener un pasado que nos condene, un pasado lleno de pecados, de malos actos que nosotros hemos hecho, pero bueno, abramos nosotros los ojos. Pilato tenía delante de él al Hijo de Dios, quien pudo haber perdonado su pasado, quien pudo haberle ayudado con su pasado, limpiar su pasado, y no habría ningún problema. Pero él tuvo temor primero al emperador, porque sabía que una queja más, el emperador me va a llamar, incluso hasta me va a quitar, me va a ejecutar, me va a quitar la vida, porque ahora resulta que están diciendo que yo me estoy oponiendo contra la corona romana, ¿sí? Entonces vemos ahí cómo su pasado lo tuvo que silenciar. Y versículo 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata, que es el lugar donde ya los jueces van a dictar la sentencia. Entonces, dentro del lugar del juicio era un lugar alto, entonces se sienta él ahí, ya Jesús se encuentra ahí y va a dictar la sentencia final, ¿sí? Y si nosotros pensáramos un momento con algo de conocimiento de derecho romano, con algo de justicia, con algo de sentido común, nosotros podríamos decir, bueno, la sentencia que va a dictar, con ojos cerrados, la sentencia que va a dictar Pilato es que este hombre es inocente, queda libre, porque bueno, ya por lo menos 3 veces ha dicho que no encuentra ningún delito, no hay forma de que lo pueda condenar. Sin embargo, lo que sucede es increíblemente distinto. Dice el versículo 14, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta romana, es decir, eran las 6 de la mañana, Jesús estará crucificado a las 9 de la mañana, y entonces Pilato le dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero aquí vemos, con lo primero que comienza Pilato trata de responsabilizar a los judíos. Miren, ahí está su rey, el problema es de ustedes, ¿sí? Versículo 15, pero ellos nuevamente, los principales sacerdotes, los alguaciles, todos ellos gritan, fuera, fuera, crucifícale. Entonces la presión que tiene Pilato ya no la puede sostener. Pilato les dijo, a su rey he de crucificar, y ellos respondieron, los principales sacerdotes, responden una ironía porque dicen, no tenemos más rey que César. Y con esa respuesta que dan los principales sacerdotes, vemos que ellos perdieron la razón de ser, ¿sí? Porque ellos eran sacerdotes, ellos tenían las escrituras, ellos conocían las escrituras, ellos enseñaban las escrituras, y las escrituras sabían que las escrituras desde el Antiguo Testamento, que bueno, tenían solamente Antiguo Testamento, las escrituras les enseñaban que solamente Dios era el único rey, que solamente Dios era el único Dios. Y ellos dan una declaración impresionante, no tenemos más rey que César. Entonces, ellos terminaron, o sea, aquí vemos, es irónico, el pueblo judío terminó peor que el pueblo pagano, el pueblo romano, porque ellos terminaron negando al Dios del Antiguo Testamento. Y ellos dijeron, no tenemos Dios, se olvidaron del Señor, se olvidaron de Jehová, se olvidaron del Señor de las Escrituras, terminaron negando al Dios del Antiguo Testamento y reconocieron como su rey a César. Aunque 40 años después, ese mismo rey que era Tiberio, llega en el año 70 después de Cristo y hace una matanza impresionante con todos estos judíos a los cuales dijeron no tenemos más rey que César, pero bueno, son las ironías de la vida y además el Señor Jesús lo profetizó, ¿sí? Y termina nuestro texto de hoy diciendo de esta forma, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, es decir, termina esta narración de Juan 19, con un Pilatos que termina sentenciando a Jesús, porque Pilato tiene que firmar la sentencia, la orden de que sea crucificado, y luego el texto dice, tomaron pues a Jesús y lo llevaron y lo van a llevar a la cruz. Y eso lo vamos a ver el siguiente domingo, ¿sí? Y bueno, ¿qué podemos aprender de
de esta narración, qué podemos aprender de lo que se presenta, de lo que nos presenta el evangelista Juan en esta narración. Y yo creo que podemos aprender lo siguiente. Miren, primer punto. Lo que acaba de relatar Juan, si se viera en la óptica de un judío, de cualquier judío diría, eso que sucedió es un acto lleno de injusticia. Porque cualquier judío conocedor de las Escrituras diría, si Jesús era un blasfemo, Jesús tenía que haber sido apedreado, no crucificado. Si Jesús no fue un blasfemo, y deja mucho que desear el pasado de Jesús, porque fue un hombre que hizo muchos prodigios, que ayudó, que sanó. Entonces, cualquier judío, así en su justo cabal, un judío diría, yo creo que no era un blasfemo por todo lo que hizo, porque sabemos que no puede hacer esas cosas si Dios no está con él. Entonces, si no era blasfemo, tenía que haber sido soltado Jesús. Pero ni uno ni lo otro ocurrió. Cualquier judío diría, ¿por qué pedir la crucifixión a Roma? Si la misma escritura que nosotros tenemos no nos habla de crucifixión, nos habla de que en todo caso tenía que morir a pedradas, ¿sí? ¿Por qué excederse de las escrituras? Si las escrituras nos fueron dadas a nosotros, a la nación de Israel, solamente a nosotros, no a cualquier nación de todo el mundo, y las escrituras nos dan la dirección, ¿por qué excederse de la dirección que Dios ha dado? ¿Sí? Y sobre todo, un judío diría, ¿por qué decir que no tenemos más rey que César? Entonces vemos que esta narración está completamente llena de injusticias, y cualquier judío, un buen judío, diría esto está totalmente lleno de injusticia. Ahora, lo que acabamos de leer, si lo viéramos a través de los ojos de un romano o de un pagano, cualquier romano, cualquier pagano, y cuando digo pagano me refiero a que no es de la nación de Israel, dirían esto es algo totalmente injusto, ¿sí? Si tú condenas, un romano pensaría yo creo que de esta forma, si tú condenas y crucificas a un hombre que 3 veces lo has declarado justo, pues qué garantía tenemos nosotros de que en algún momento no nos tomes y nos vayas a crucificar, ¿sí? Entonces queda la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué actuaron así? Porque este texto que nos presenta, estos 19 versículos que nos presenta Juan el Evangelista, están tan llenos de injusticia. ¿Por qué actuaron de esa forma? Y la Biblia sí nos deja ver por qué actuaron de esa forma. Vamos a abrir, por último, este texto, Romanos 1:18, para poder dar respuesta. Bueno, 2 versículos más vamos a ver, no nada más Romanos 1:18, pero para poder ver la respuesta a la luz de la Biblia de por qué el hombre actuó de manera tan injusta en esta narración que hemos visto en este capítulo 18, ¿sí? Romanos 1:18. ¿Listos? Dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Y aquí quiero tomar 2 verdades que el apóstol Pablo está hablando acerca de la humanidad, porque aquí el apóstol Pablo está hablando de la humanidad en general, ¿sí? Y aquí cuando yo hablo de humanidad en general, ahí estamos tú y yo también, está hablando de la humanidad en general. Y hay 2 verdades, bueno, 3 verdades que presenta este texto. La primera verdad es que la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿sí? Es muy llamativo que el apóstol Pablo no dice que el amor de Dios se está revelando del cielo a la humanidad, sino que la ira de Dios. Ya hemos explicado en algún momento que esta ira de Dios, en la Biblia, la ira de Dios existe la ira de castigo, la ira escatológica y la ira del fin del mundo, ¿sí? Esta ira a la que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo es la ira, es una ira de castigo, es decir, es una ira en la que Dios abandona a las personas y los deja en sus pecados, los deja presos en sus pecados. Porque aquí en Romanos 1:18, después el apóstol Pablo dice que ellos conocían a Dios, que Dios se reveló a ellos a través de sus conciencias, a través de la creación, pero que ellos decidieron
hacerse sabios, vivir en sus propias ideas, y dice, y Dios los entregó a un corazón perverso. Entonces, esta ira de la que está hablando aquí es una ira en la que Dios se hace a un lado y le dice al hombre: ¿quieres pecar? Bueno, adelante, te dejo a la merced de tus pecados. Entonces, esta es la ira que se está revelando. Es decir, está hablando de una humanidad que está abandonada por Dios, una humanidad en la que la luz de Dios brilló en ellos, pero que ellos oscurecieron sus conciencias, sus corazones, y Dios se hace a un lado y dice, bueno, están a merced de sus pecados. Y las otras verdades que está presentando aquí el apóstol Pablo es que los hombres viven en impiedad e injusticia. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, segunda verdad, la impiedad y la injusticia de los hombres. Y la tercera verdad es la injusticia de los hombres que detienen la verdad. Entonces, en estos dos últimos quiero enfocarme para contestar la pregunta: ¿por qué trataron como trataron a Jesús? ¿Por qué tanta injusticia contra el Señor Jesucristo? Número uno, por la impiedad e injusticia de los hombres. Número dos, por la injusticia de los hombres, y con esa injusticia los hombres detienen la verdad. Vamos a estos dos puntos. La palabra impiedad, a la que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo, nos habla de una falta de reverencia, de una falta de devoción a Dios. Es decir, impiedad es una vida que peca contra Dios porque ni le respeta, ni le reverencia, no le tiene como Dios. Entonces, la impiedad es cuando el hombre dice, no existe Dios, yo soy mi propio Dios, y entonces comienza a pecar contra Dios. Y la injusticia es una consecuencia de la impiedad, porque la injusticia ahora son pecados contra los hombres. Primero se peca contra Dios, Dios no existe, a Dios no me castiga, etcétera, todo ello. Y después la injusticia, el hombre peca contra el hombre, ¿sí? Porque no se ha adecuado al carácter de Dios, a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a los pensamientos de Dios. Entonces, esta impiedad y esta injusticia de los hombres nos deja ver que todo inicia porque el hombre deja de ver a Dios como Dios. Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos que el hombre no consideró a Dios como Dios, sino que cambió la verdad por la mentira y se hizo dioses, y comienza la idolatría y todos los pecados del que habla Romanos 1. En una oportunidad lean Romanos capítulo 1 para que vean toda la degradación que tiene el hombre. Y luego la injusticia, la palabra injusticia viene del griego akidia, que significa pecado o maldad. Entonces el texto dice, y la injusticia de los hombres, o el pecado, la maldad de los hombres, que detienen, con maldad, con injusticia, la verdad. Y entonces esto nos deja ver que el hombre, con su pecado, con su maldad, detiene la verdad de Dios, ¿sí? Ahora, como yo les dije, esta verdad de Dios, ¿a dónde brilla? Brilla para todo hombre, brilla a partir de la conciencia y brilla a partir de la creación. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, es decir, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, la misma creación es un testimonio para todos los hombres, no importa la edad, no importa la creencia. La creación es un testimonio de que Dios existe, al menos aquí dice, para que vean su eterno poder y su deidad, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, aquí lo que vemos es que a través, número uno, de nuestra conciencia, Dios nos habla. Si la conciencia no sirve, no es suficiente, bueno, Dios dice, bueno, a través de la creación yo te voy a hablar, que yo existo, que yo estoy aquí. Pero de lo que vimos nosotros en esta narración es mucho peor, porque ellos hicieron a un lado su conciencia, hicieron a un lado el testimonio de la creación, porque ellos tenían a la luz misma hecha carne, a la verdad encarnada frente a ellos. La luz vino a este mundo y ellos se opusieron a la verdad. Entonces esto nos deja ver que la verdad de Dios ha sido
dada de una manera muy clara a todos los hombres. ¿Sí? Dios colocó una conciencia en nosotros, Dios nos permite ver la creación, Dios nos ha dado incluso su palabra, entonces no tenemos excusas de decir yo no sabía, yo no conocía de la verdad, porque la verdad se ha revelado a nosotros. Pero lo que dice aquí el apóstol Pablo es que esa luz, en vez de haber brillado en la vida del hombre, el hombre con su injusticia, con su pecado, bloqueó esa luz, ¿sí? Entonces, ¿por qué hicieron lo que hicieron estos hombres? Y podemos dar tres respuestas. Número uno, porque no respetaban a Dios, de acuerdo a lo que Pablo nos está explicando. Número dos, porque no respetaban al hombre, es decir, quitemos por un momento que Jesús era Dios, no podían hacerlo, eso ni siquiera a un hombre no era justo. Y número tres, porque amaban su pecado. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Porque no respetaban a Dios, porque no respetaban al hombre y porque ellos amaban su pecado, ¿sí? Ahora, eso es los judíos y los romanos. De ello estamos hablando, de esta narración, es decir, eso hicieron los judíos y los romanos. Nosotros podríamos decir, sí, pero yo no estaba ahí, o sea, yo estoy libre de todo eso. Vamos a Mateo 12:30 y este será el último texto que vamos a leer para terminar nuestra reflexión con este pensamiento. Mateo 12:30, ¿sí? Es decir, ciertamente nosotros no estábamos con este cúmulo de sacerdotes, de alguaciles gritando crucifícale, crucifícale, no estábamos ahí. Nosotros no éramos Pilato, no estábamos del lado de los romanos, ciertamente sí, pero Mateo 12:13 Jesús nos enseña una verdad espiritual muy importante. Dice, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama, ¿sí? Y entonces aquí lo que Jesús nos muestra es lo siguiente, que es imposible ser neutral con Cristo. Jesús está diciendo, o me sigues activamente, es decir, Jesús dice, no es de que me sigas o no me sigues, no, o me sigues activamente o me estás rechazando, o estás conmigo o estás contra mí. Y entonces esta narración que nosotros hemos leído nos enseña, nos ayuda para no engañarnos con el pensamiento que a veces nosotros tenemos de que decimos, bueno, yo no me opongo a Jesús, yo apruebo lo que Jesús enseña, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, pero no camino de manera activa con Jesús, no me entrego de manera total a Jesús, no vivo para Jesús, porque aquí este texto, Mateo 12:30, lo que nos está enseñando es que la indiferencia ante el Señor no es indiferencia, sino que es oposición realmente. Lo que nos está enseñando este texto es que cuando nosotros creemos sin obedecer, entonces realmente nos estamos resistiendo contra Jesús. Y la neutralidad, como Jesús está enseñando aquí, el que no es conmigo, contra mí es, la neutralidad realmente es hostilidad contra Cristo. Entonces podemos nosotros concluir y verlo de esta forma. No nos admiremos de cómo los principales sacerdotes y los judíos trataron con injusticia a Jesús, porque podemos leer este texto y decir, ¡ay, qué malvados! Pues no nos admiremos de ello, no nos admiremos de cómo Pilato fue tan cobarde y trató a Jesús con injusticia. ¿Sí? Porque esta injusticia, como les digo, ya quedó escrita ahí, ya está el testimonio en estos versículos por parte de Juan el Evangelista. Más bien, toda esta injusticia de la que hemos leído y de la que Juan escribe, es como si Juan dijera, vean lo injusto que trataron al Señor Jesucristo. Más bien, que en esto que hemos leído, admirémonos nosotros del peligro de la neutralidad, de que si nuestras vidas llega un momento en el que estamos en un punto medio, qué peligroso es el punto medio que decimos, bueno, ni estoy en el mundo, pero ni estoy con Cristo y creo que estoy bien, o sea, no estoy pecando como pecaba antes, no estoy viviendo como vivía antes, pero si no estamos entregados al Señor, si no estamos completamente con el Señor entonces
abre el telón y dice, esta es una gran verdad. Si no estás conmigo enteramente, entonces estás contra mí. Es decir, nos estaríamos colocando peor que los principales sacerdotes, que los alguaciles, que los judíos, o peor que Pilato, porque estaríamos entonces contra Jesús, quien se ha revelado a nuestras vidas, ¿sí? Y este texto, estos textos llenos de injusticia, pues nos llevan entonces, en verdad, a la reflexión, y que nos lleven al punto de decir, Señor, pues guárdame de la neutralidad, guárdame de ser neutro, porque ciertamente yo no estaría gritando que te crucifiquen, yo no estaría diciendo, vayan contra Jesús, no. Pero lo que sí hacemos de una manera muy sutil es ser neutrales. Y el Señor está presentando, la neutralidad es un acto contra mí, entonces sería igualmente de perverso, solamente que esta neutralidad, este pecado sería muy, muy sutil, ¿sí? Entonces, pues que Dios bendiga su palabra, que nos ayude a entender, y ahora que está comenzando este año, a poder comprender que no podemos ser neutros, que no podemos decir, bueno, hoy sí camino con el Señor, mañana no camino, o bueno, aquí, o sea, sí, Señor, yo apruebo todo lo que dices, pero sin vivir de una manera activa, entregada con el Señor, porque si así lo hacemos, bueno, somos como estos principales sacerdotes, somos como Pilato, que estamos cometiendo injusticias contra el Hijo de Dios, estamos contra el Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estos textos. Gracias, Señor, porque a través del Espíritu Santo tú mueves la pluma de Juan el Bautista, y estos textos, Señor, que a simple vista cuando los leemos y decimos, bueno, están llenos de injusticia, pero qué cobarde Pilato, ¿por qué hizo esto? Pero qué injusto los principales sacerdotes, los alguaciles, ¿por qué piden tanta injusticia sobre Jesús? Pero, Señor, tu palabra nos habla de una manera más profunda y nos deja ver que un acto más injusto sería que si Jesús ha venido a este mundo, se ha hecho carne, ha dado testimonio de la luz, que si tú has dado testimonio a nuestros corazones, que si tú nos has salvado, nos has redimido, lo más injusto sería que nosotros viviéramos de una manera tan neutral, de una manera tan pasiva, y que, Señor, llegáramos al punto de decir, bueno, todo lo que dice Jesús es verdad, yo apruebo el cristianismo, yo apruebo la Biblia, yo apruebo todo eso, pero ahorita yo quiero vivir para mí, ahorita yo quiero vivir para mis negocios, para mis placeres, etcétera. Señor, en verdad líbranos de la neutralidad, porque palabras de Jesús mismo, Él ha dicho, si no estás conmigo, contra mí estás. Y Jesús dijo, si no estás conmigo, el que no permanece cerca de mí no puede dar fruto. Tu palabra insistentemente nos dice, permanece conmigo, que moremos contigo, Señor. Pero muchas veces nos cansamos, muchas veces dejamos de vivir activamente para ti, dejamos de orar, dejamos de leer tu palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de escudriñar tu palabra, dejamos de servirte, dejamos de hacer tantas cosas, y a veces no tenemos un peso de culpa, porque decimos, pero es que yo sé que Jesús es real, que Jesús es Dios, pero no caminamos contigo, Señor. Y yo creo que lo que esta narración nos advierte es acerca de la neutralidad, acerca de cuidarnos del peligro de la neutralidad. Guárdanos, Señor. Ciertamente no podemos en nuestras fuerzas, Señor. Yo no puedo seguirte, y yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos seguirte en nuestras fuerzas, porque mi carne quiere pecado, porque mi carne quiere seguir a los hábitos que yo tenía antes, Señor, a la vida que yo tenía antes, Señor. Pero, Señor, en tus fuerzas, en tu gracia, Señor, tú nos ayudas a poder vivir para ti, Señor. Y que en este nuevo año, Señor, en este año que nos permites, Señor, podamos de una manera decidida, de una manera determinada, siempre morar en tu presencia, siempre estar contigo, Señor. De una manera entregada, de una manera radical, viviendo para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.